¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estamos aquí en el vídeo número 10, vamos a seguir trabajando con recta y hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, vamos a hablar del vehículo eléctrico, lo vamos a comparar con los vehículos convencionales, los que tienen motores térmicos. Bien, me imagino que todos habrán oído de que estos coches pues nos vamos a tener que gastar menos dinero en energía si lo comparamos con los vehículos convencionales. Y por otro lado, también hemos oído que suelen ser bastante más caros. Pues nosotros, en vez de quedarnos con eso que hemos oído, vamos a intentar hacer un análisis serio. Y bueno, en concreto yo me voy a centrar incluso en modelos reales, ¿vale? Voy a considerar una marca, estuve buscando y había una marca que me pareció interesante porque tenía el mismo coche, lo tenía en las dos motorizaciones, tenía un diésel y tenía un eléctrico. Las mismas características, el mismo caballaje, con lo cual para comparar quizás es lo mejor, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, tenemos ya por aquí esos dos vehículos. En concreto se trata del modelo Kona de Hyundai. El acabado además es el mismo, es el modelo, la variante Class, que la desconozco, pero bueno, probablemente sean similares salvo el motor. Bien, el diésel tiene un precio de 22.990 euros, mientras que el eléctrico es bastante más caro, vale unos 8.000 euros más, 35.000 euros. El diésel consume 5,4 litros a los 100 kilómetros y el eléctrico consume 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros, me faltó poner ahí los 100 kilómetros. Bueno, las unidades de medida de consumo son diferentes y yo creo que lo más conveniente es hablar de cuántos euros me gasto a los 100 kilómetros. Y para ello lo que vamos a hacer es calcular el importe en cada uno de los modelos. Bien, para hacerlo, bueno, vamos a empezar con el diésel. En Canarias, en el momento en el que estaba haciendo este vídeo, pues en promedio el precio del gasoil estaba en 0,902 euros el litro. Con ese precio, 5,4 litros nos saldría unos 4,87 euros. Es decir, que nos gastaríamos 4,87 euros a los 100 con este vehículo. Si nos pasamos al eléctrico, bueno, aquí me tuve que un poco actualizar porque he tenido que hacer uso de mi factura de electricidad, la primera vez que le he hecho un vistazo. Y estuve mirando y en la factura hay un montón de datos, yo pago un montón de cosas, pero viene detallado lo que pago por energía consumida y cuánta energía he consumido en ese periodo, ¿vale? 309 kilovatios hora en esa mensualidad y me gasté 34,76 euros. Quiere decir que haciendo la división entre 34,76 entre 309 me sale 0,11 euros el kilovatio hora. Nuestro vehículo consume 15 kilovatios hora, por tanto nos gastaríamos con este coche 1,65 euros a los 100 kilómetros. Lo que vemos así a grosso modo es que nos sale como la tercera parte más barata el eléctrico que el diésel. Bueno, antes de seguir, estas cantidades de dinero a los 100 son bastante ridículas si la comparamos con lo que nos valen los vehículos, con lo cual para trabajar y construir rectas que podamos trabajar cómodamente, lo que he hecho es en vez de hablar de euros a los 100 kilómetros, vamos a hablar de euros a decenas de miles de kilómetros, es decir, cuánto me cuesta a mí la energía a los 10.000 kilómetros. Bueno, simplemente lo que hay que hacer es multiplicar por 100 las dos cantidades que he obtenido. Con el modelo diésel voy a gastarme en promedio 487 euros a los 10.000 kilómetros, perdón, y con el modelo eléctrico nos vamos a gastar 165 euros a los 10.000 kilómetros. Bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos para empezar a construir nuestras rectas. Queremos construir dos funciones, bueno, van a ser rectas como ya adelanté, pero queremos construir dos funciones, una para cada uno de estos vehículos, ¿vale? Tenemos que precisar muy bien cuál es la entrada de esta función y cuál es la salida. Estas funciones
van a tener como variable independiente los kilómetros que hayamos recorrido y nos va a devolver cuántos nos hemos gastado cuando hayamos recorrido esos kilómetros, incluyendo además el coste del vehículo, ¿vale? Bueno, lo primero es que nuestra función es muy importante que precisemos sobre cuáles son las unidades de la variable independiente, la entrada, y cuáles son las unidades de la salida. En este caso, los kilómetros recorridos, como ya vimos antes, lo vamos a tratar como decenas de miles de kilómetros. Es decir, en nuestra función, cuando introduzcamos un 1, lo que le estamos preguntando a la función es cuánto hemos gastado con compra de coche más 10.000 kilómetros recorridos. El 1 hace referencia a 10.000 kilómetros recorridos. La unidad son, hemos decidido que son las decenas de miles de kilómetros. Y la salida va a ser simplemente en euros. Y bueno, vamos a ver que esto es muy sencillito. Bien, empecemos. Vamos a hablar del diésel y ya después pasamos al eléctrico y casi lo terminamos muy rápido porque es muy similar el procedimiento. Bien, nuestra función. Si nosotros a nuestra función, en la variable independiente, le metemos el valor 0, estamos diciendo cuánto nos hemos gastado cuando no hemos recorrido nada. Bueno, pues entonces lo que nuestra función nos debe devolver en el coche diésel es el precio del coche, simplemente, porque no hemos recorrido absolutamente nada. 22.990 euros. Bien, ¿qué nos debe devolver la función cuando le introduzcamos un 1? Pues lo que nos hemos gastado en la compra del coche más un recorrido de 10.000 kilómetros. Bien, ya lo teníamos calculado de antes, 10.000 kilómetros suponen 487 euros, con lo cual el total gastado va a ser pues 22.990 más 487. Seguimos. Si a nuestra función le introducimos un 2, pues va a ser similar, solo que vamos a gastar el doble de energía. Nos vamos a gastar el doble en dinero, en energía. Va a ser 22.990 más 487 por 2. Como ven, no hago ningún cálculo, lo dejo todo explícito. Lo dejo todo explícito porque al final quiero una expresión algebraica para mi función. Si yo hago todo el cálculo, pues al final no sabría localizarla. Seguimos con 3, ni lo explico, todo el mundo intuye que es 22.990 más 487 por 3. Y como ya tenemos prácticamente la expresión definida, ¿qué pasaría si a nuestra función le entra el valor x? Pues nos debería devolver 22.990 más 487x. Ya tenemos la función para el vehículo diésel. Bueno, si se fijan, la he puesto abajo y le he dado la vuelta. ¿Por qué? Porque ya yo me he dado cuenta de que es una recta y solemos ver la expresión de la recta como y igual a m por x más n. Entonces le he dado la vuelta para poner la parte que tiene x primero. Nuestra función es 487x más 22.990. Y esto es una recta cuya pendiente es 487 y cuya ordenada en el origen es 22.990. Si nos fijamos, la ordenada en el origen viene a coincidir en este problema con el valor del vehículo a la hora de comprarlo. Mientras que la pendiente nos está indicando lo que consumimos por cada 10.000 kilómetros que recorramos, ¿vale? Con este análisis vamos a ir muy rápido con el análisis del coche eléctrico. Por analogía, cuando recorremos 0 kilómetros es el importe del vehículo, que viene a ser 35.000 euros. Cuando recorremos 10.000 kilómetros, pues viene a ser esos 35.000 sumándole 165. Seguimos, bueno, al final está claro que la expresión es 35.000 más 165x. Volviendo a darle la vuelta, nuestra nueva función va a ser, en este caso la llamé g de x igual a 165x más 35.000. Otra vez, la ordenada en el origen nos da el importe del vehículo y la pendiente pues viene a ser lo que nos cuesta recorrer 10.000 kilómetros.
Y ahora vamos a pasar a visualizar estas dos rectas. Bueno, yo las he construido con esta pequeña herramienta que tengo, pero ustedes para dibujarlas lo único que tienen que hacer es sustituyan el valor de la X, el valor que quieran, por ejemplo 0, que es lo más cómodo, y obtienen el valor de la Y. Ya tienen un punto. Ahora pongan en la X otro valor, por ejemplo el 10, que es cómodo también de trabajar, y obtienen otro punto. Lo unen y ya tienen las dos rectas. ¿Vale? Vamos a verlas aquí con mi herramienta. Bueno, la recta azul es la recta que representa al consumo con el modelo eléctrico. Podemos ver que su ordenada en el origen efectivamente es 35.000, ¿vale? Y la recta verde representa el modelo diésel con una ordenada en el origen de 22.990. Además habíamos visto que la recta para el motor eléctrico tenía una pendiente inferior, cuyo valor era 165, y el motor y el modelo diésel, la pendiente que nos había salido era pues 487. Era mayor, con lo cual esta recta tiene que tener más inclinación, efectivamente. Bueno, como la que tiene menos inclinación empieza más arriba, está claro que estas rectas tienen que cortar, ¿vale? Y ese punto de corte es especialmente importante. Miren, veamos lo que ocurre antes de ese punto de corte. Para cualquier valor, por ejemplo, para el 15. Si nosotros vamos a analizar cuál es la imagen para cada una de estas funciones para el valor 15, es decir, cuando los vehículos han recorrido 150.000 kilómetros, hay que multiplicar por 10.000, nos vemos que el modelo diésel, como la recta está por debajo, el consumo que vamos a tener es inferior. Cuando vamos a buscar la imagen la encontramos más abajo que el modelo eléctrico. Pero esto nos va a ocurrir siempre cuando estemos hablando de valores que estén a la izquierda del punto de corte. Es cierto que a medida que nos acercamos al punto de corte, esa diferencia va a ser menor, pero siempre el modelo diésel va a tener un valor en euros inferior al eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que antes del punto de corte va a ser más ventajoso hacer una compra de un modelo diésel. Por ejemplo, si nos situamos en el 30, 300.000 kilómetros, al recorrer 300.000 kilómetros, si analizamos lo que nos hemos gastado con el diésel y con el eléctrico, pues vemos que con el diésel nos hubiésemos gastado una cantidad inferior. ¿Vale? Pero ¿qué pasa a partir del punto de corte? Pues a partir del punto de corte, la recta verde, es decir, la que alude al motor diésel, va a estar por arriba de la recta azul. A partir de ese punto ya nos empieza a interesar tener el modelo eléctrico. Bien, porque cualquier imagen, por ejemplo a los 60, es decir, a los 600.000 kilómetros, vemos que el consumo, lo que nos hemos gastado de manera acumulada en la compra y en consumo de energía, pues ya empieza a tener ventaja el modelo eléctrico. Con lo cual, en nuestro análisis hemos visto que para ver cuándo nos interesa el modelo eléctrico tenemos que localizar ese punto de corte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se calcula el punto de corte entre dos rectas. Y esto es también algo muy, muy sencillito. Bueno, aquí pueden ver, aquí hemos puesto en primer lugar las dos ecuaciones de las dos rectas que hemos localizado. Y bueno, aquí yo me imagino que ya nadie tiene duda. Al final, una ecuación representa una restricción, en este caso en el plano, y los puntos que verifican esa ecuación serán aquellos puntos que pertenecen a la recta. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. En concreto hemos usado la letra X y la letra Y. Cualquier solución a esa ecuación viene a ser un punto de nuestra recta, ¿vale? Estamos intentando localizar el punto de corte. El punto de corte es un punto que está en las dos rectas, con lo cual tiene que verificar la primera ecuación para estar en la primera y tiene que verificar la segunda ecuación para estar en la segunda. Y eso viene a ser la solución, lo que estamos intentando localizar es la solución de un sistema de ecuaciones, es decir, el valor de X e Y que verifican las dos ecuaciones de forma simultánea. Entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es simplemente resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, este vídeo no es un vídeo para enseñar a
a resolver sistemas de ecuaciones. Yo voy a suponer que ya saben resolver sistemas de ecuaciones, pero sí nos vamos a parar en algunos aspectos que yo considero que a veces merece la pena pues reforzar. Bueno, en concreto, tal y como están presentadas las rectas, el método para resolver el sistema de ecuación que voy a usar aquí es el método de igualación. Como tenemos ya una de las incógnitas despejada en las dos ecuaciones, pues me resulta muy sencillo. Entonces, al aplicarlo, lo que me voy a encontrar es con una ecuación donde la única incógnita es la x. 487x más 22.990 igual a 165x más 35.000. Bien, y vamos a empezar a resolver esta ecuación. Bueno, recuerdo, resolver una ecuación no es más que ir transformando nuestra ecuación inicial en otras equivalentes más sencillas. Una ecuación es equivalente a otra si sus soluciones son las mismas, con lo cual si yo la voy transformando en equivalente no pasa nada porque la que voy a terminar de resolver al final va a tener las mismas soluciones que la inicial. Vámonos un momento al final de la solución de esta ecuación y tenemos x, bueno, ahí he puesto aproximado porque me comí unos decimales, pero es x igual a 37.2981. Eso sí es la solución, pero eso es una ecuación y esa es la ecuación a la que he terminado llegando. Es una ecuación tan elemental que ya yo sé cuál es su solución. Su solución es que x valga precisamente esa cantidad, pero no deja de ser una ecuación, ¿vale? Una ecuación muy sencilla. A la izquierda tenemos la expresión x y a la derecha tenemos un valor constante, ¿vale? Cuando resolvemos una ecuación lo que estamos es localizando ecuaciones más sencillitas pero siempre equivalentes a la ecuación origen. Bien, el primer paso que doy para resolverlo es restar en ambos miembros una misma cantidad. Una cantidad que lo que va a ofrecerme es eliminar x en la zona derecha. Y bueno, aquí he dibujado una pesita, porque es que a mí esto de que lo que está sumando pasa restando, siempre me pone un poquito nervioso, porque terminan siendo reglas que al final, ¿y eso por qué? Pues nadie lo sabe. Realmente cuando tú aplicas esta resta te da la sensación de que está ocurriendo eso, pero realmente lo que estás haciendo es, tú tienes una ecuación y no sabes cuánto pesa lo que tienes en la izquierda y cuánto pesa lo que tienes en la derecha. Pero sí sabes que quitando la misma cantidad en los dos lados, el equilibrio se mantiene. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? He restado en los dos lados 165x y al final pues he tenido una ecuación un poquito más sencilla, ¿vale? 322x más 22.990 igual a 35.000. Y ahora vuelvo a aplicar la misma idea para dejar lo que tenga x a la izquierda y los números sueltos a la derecha. Y lo que he hecho es simplemente restar en los dos miembros 22.990. Con eso consigo que a la izquierda me quede 322x y a la derecha me quede pues la resta de 35.000 menos 22.990, que viene a ser 12.010. Y ahora lo que quiero es dejar la x sola y lo que voy a hacer es que en los dos miembros voy a dividir por 322. Con eso consigo mantener el equilibrio, es decir, mi ecuación resultante vuelve a ser equivalente, tiene la misma solución, mantiene en equilibrio la balanza con el mismo valor. Bien, y al hacer eso ya lo tengo, es x igual, y bueno, ahí había un montón de decimales, por eso he transformado el igual en el símbolo aproximado. Por favor, no son tonterías, son pequeños detalles que cambian la idea que tu profe tiene de ti porque sabes que eres preciso, ¿vale? Si ese no es el resultado, sino que te has comido algunos decimales, usa el símbolo aproximado, ¿vale? Y lo que obtengo, las unidades, vienen a ser las unidades que he usado en mi función, que son decenas de miles de kilómetros. Que si eso lo cambiamos a kilómetros, vamos a obtener 372.981 kilómetros. Bien, ya tengo el valor de x, que es realmente el valor importante para nuestro problema, pero bueno, ya calculo el de y, es muy sencillo, puedo coger cualquiera de las dos ecuaciones, yo he cogido la primera, y sustituyendo el valor de x, pues al final termino obteniendo que el punto de corte va a ser, ocurre cuando hayamos recorrido 372.981 kilómetros,
y lo que nos hemos gastado de forma acumulada es pues unos 41.154 euros aproximadamente, ¿vale? Bien, como podemos ver en el dibujo, vemos que el punto de corte ocurre exactamente en los mismos valores que acabo de obtener en mi sistema de ecuaciones, como debería ser, ¿no? Y bueno, pues nuestro problema se ha acabado. Nuestra respuesta es, en concreto, con estos modelos CONA, el modelo eléctrico empieza a ser más rentable que el modelo diésel a partir de 372.981 kilómetros. Con lo cual no es demasiado apetitoso, porque eso son muchos años de vida de un coche, ¿vale? Lo que podríamos hacer ahora es analizar sobre todo subvenciones. ¿Qué pasaría si el gobierno, como parece que se va a hacer ahora, nos da dinero para comprarlo? Por ejemplo, imagínense que nos da pues 5.000 euros. Bueno, si nos da 5.000 euros, yo voy a modificar mi primera ecuación. Voy a coger y la voy a modificar, ¿vale? Si me da 35.000 euros, cambiando aquí 35.000 por 30.000, que ahora es lo que me vale el coche. Como han visto, se me ha movido el punto de corte, se me ha movido hacia la izquierda. Ahora me merece la pena el motor eléctrico desde los 217.000 kilómetros, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el gobierno no me hubiese dado esa cantidad? O mejor dicho, vamos a dejar, nos dio 5.000 euros, pero además nos subvenciona la electricidad. De manera que en vez de salirnos 161 euros a los 10.000 kilómetros, nos saliese el coste pues de 80 euros a los 10.000 kilómetros. Pues ¿qué estamos haciendo? Todavía moviendo más a la derecha nuestro punto de corte. Y ahora nos interesa el modelo eléctrico a partir de los 172.000 y pico kilómetros. Bien, bueno, esto puede ser un problema muy sencillo. Está claro que estoy orientando esto a ustedes con 14 añitos, pero lo que hemos visto es las matemáticas en todo su esplendor, porque de alguna forma hemos cogido un problema real, lo hemos modelado y nos hemos quedado trabajando en el mundo de las rectas. Y en matemáticas esto es lo que hacemos en el 90% de los casos. Es decir, cogemos un problema real, lo modelamos y nos quedamos trabajando en el mundo teórico de esas matemáticas que estamos aplicándolas para resolverlo. Está claro que si estamos modelando un problema de inteligencia artificial con redes neuronales, todos los cálculos son más complejos, pero al final hemos pasado de un problema real, identificar, por ejemplo, tu rostro para saber si eres tú o no eres tú, con 1000 parámetros, pero al final lo hemos traducido en un modelo complejo, pero siempre las matemáticas es lo mismo. Cógete un problema real, modélalo, trabaja con el modelo, intenta buscar regularidades, intenta resolverlo y después tienes que volver al mundo real y dar una respuesta. Con lo cual, aunque sea muy sencillo porque estamos empezando con rectas, lo que quiero es que ustedes no le quiten valor a todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es trabajar de una manera precisa con las matemáticas. Bueno, chicos, lo dejamos ya. El próximo día vamos a seguir también con rectas y vamos a ir un poquito más rápido, no vamos a estar con tanto detalle con los problemas. Un saludo y hasta la próxima.